Mis hermanos, pues vamos a continuar. Déjenme aquí, voy a poner esto por acá para que no se me olvide. Bien, mis hermanos, pues seguimos. Aquí estamos en este estudio en donde estamos hablando, estamos analizando, ¿verdad? Lo que es la evolución de la ciudad de Jerusalén, donde está ahora este conflicto que es bien conocido por todos. Entonces estamos estudiando la historia de la región para que podamos tener un concepto pues amplio de las razones por las cuales pues está esta situación tan lamentable. Y bueno, estamos haciendo este ejercicio para que podamos, si algún día nos preguntan, pues tengamos más elementos de dónde hablar, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, no me voy a ir muy atrás, nada más haciendo un recuento rápido. En el estudio del domingo, pues estábamos hablando precisamente de la evolución, estábamos hablando de precisamente cuando llega a Roma y destruye el segundo templo, que fue construido por Herodes, que fue ampliado, ¿verdad? Y eso fue 70 años, el año 70 al 300 después de Cristo. Y entonces aquí nos quedamos, estábamos viendo esa parte. Lo que hoy sobrevive solamente es entonces, como comentábamos, este muro. Y este texto lo leímos ahí en el estudio, ¿verdad? En Mateo 24, del 1 al 2, que dice, y saliendo Jesús del templo, se llegaron los discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y pues es un hecho que se cumplió porque pues de ese templo que en su momento los apóstoles le mostraron a Jesús, pues no quedó nada, porque la muralla que hoy están viendo pertenece a la ampliación que hizo Herodes y pues realmente no pertenece como tal al templo. Y luego también leímos Juan 2, del 13 al 22, que fue la vez que llegó Jesucristo y viendo cómo se hacían todas estos trueques precisamente en el templo, pues él también toma las mesas de la gente que estaba haciendo este tipo de mercado, ¿verdad? Y les dice pues que no, que eso no era lo que Dios deseaba, ¿no? Y les dice, por ejemplo, en Juan 2:19, ¿no? Dice, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Entonces, pues ahí estamos viendo cómo, pues, no sé ustedes qué opinen, pero nos está haciendo muchas referencias Jesucristo a que precisamente nosotros, que ahora que conocemos los evangelios, no tenemos por qué estar con la necesidad de tener que vincularnos a un templo físico. Si se dan cuenta, en, podemos leer todas las veces que Jesucristo hizo referencia acerca del mensaje de Dios y en ninguna parte él hace algún indicio de que nosotros debamos de vincularnos o debemos estar atados, por así decirlo, a un lugar físico en la tierra. Realmente algo que hace el Evangelio de Jesucristo es que no importa dónde estés, no importa dónde vivas, no importa tu nacionalidad, no importa quiénes son tus padres, no importa qué educación recibiste, tú tienes la total libertad de acercarte a Dios a través de Jesucristo y ya no requieres un templo, ya no requieres viajar a Jerusalén, no requieres entrar al templo, a ninguno, porque ahora el templo eres tú, tu casa, tu misma habitación, tu mismo espacio que tú designes para ponerte a orar cuando tú doblas tus rodillas, te hincas, perdón, y te pones a orar en ese instante, a través de la intervención de Jesucristo, tus palabras son escuchadas y no necesitas estar en ningún templo para que Dios te escuche. Entonces vemos que ese es
parte de lo que, no sé, me gustaría después escuchar sus palabras, pero parece que ese es el mensaje que yo leo de Jesucristo. Ya no hay ninguna necesidad de ir a un templo, ¿sí? Aquí les ponía el domingo, comentábamos que esta es la zona que más o menos posiblemente es el único que sobrevive. Los romanos no dejaron nada, ¿verdad? Y luego hablábamos de que venía la era del Imperio Bizantino, y esa fue la era en donde después el dominio árabe construyó lo que hoy conocemos, ¿no? Que es la Roca del Domo. Pero ahora vamos a ver un resumen de todo esto que comentamos, pero ahora lo vamos a ver como una línea de tiempo. Haciendo esta investigación para poder entender todas las eras y todas las cosas que pasaban ahí en Jerusalén, encontré un sitio de un video de una persona que lo explica muy bonito, lo explica muy bien, muy fácil, y en esta ocasión quiero que me acompañen para que vean precisamente este detalle. Esta es una de las maquetas que hoy día existen en Jerusalén. Si ustedes los visitan, hay un museo, y en ese museo tienen una maqueta de la ciudad antigua, que es más o menos como ellos creen que se veía. Y pues está esta imagen que encontré, que se ve muy bonita, nada más para que volvamos a ver. Pues nosotros no nos tocó, ¿verdad?, conocer ni el primero ni el segundo templo, pero aquí podemos ver estas representaciones que están haciendo los arqueólogos basándose en las descripciones de la Biblia. Y pues indudablemente, no sé ustedes qué opinen, pues sí, se ve que era un lugar muy bonito, muy sorprendente, ¿verdad? Y así fue como en su momento fue un lugar esplendoroso. Pero ahora ese esplendor se encuentra en ustedes. Ahora ese esplendor es cada uno de ustedes. Ya no es ese templo, ni el primero ni el segundo. Pero entonces, aquí puse este nombre, Matt Baker, porque debo darle crédito a la persona que hizo esta línea de tiempo que vamos a estudiar ahorita. Él es un historiador y que hace videos educativos, y en base a él me tomé la libertad de estas capturas de pantalla, pero debo darle crédito a quien honor merece. Es esta persona que hizo este recuento de la historia de tiempo de Jerusalén. Vamos a verla rápidamente para que vean con más detalle quién ha vivido ahí. Entonces, como lo comentamos, la historia más antigua, de acuerdo a los arqueólogos, nuevamente nos remontamos hasta el año 1550 antes de Cristo, y más o menos aquí marcaban que, y fíjense, aquí con Matt Baker me da este dato de que inclusive antes de que estuvieran los jebuseos, hubo una ocupación egipcia, fíjense, ¿eh? Eso fue un dato ya todavía más atrás que nos da este señor Matt Baker. Todo lo que él dice está basado en descubrimientos arqueológicos, no son suposiciones. Como desde el 1550 antes de Cristo ya había una ocupación egipcia, ¿sí? Luego, en el año 1200 antes de Cristo es cuando viene la era de los jebuseos, que es aquí, esta zona, que es cuando realmente la Biblia nos empieza a hablar. Y si se acuerdan, fue en esa ocasión cuando pues veíamos esa parte de Melquisedec, ¿no? Que fue cuando él estuvo ahí y reinó, cuando en ese tiempo se llamó Salem. Después ya en el 1000 antes de Cristo es cuando efectivamente es la conquista del rey David. Aquí es cuando el rey David conquista el lugar, y ya viene el reinado de Judá, porque esa es la tribu que gobierna a través de David y después de Salomón, y por eso aquí viene marcado de azul. Eso ya es en el 1000 antes de Cristo. Vemos que continúa el reinado, ¿verdad? Vienen después los diferentes reyes, después de Salomón, ¿verdad? Y en el año 586 antes de Cristo, la ciudad y el templo son destruidos, como ya lo habíamos comentado desde el domingo, por el Imperio Babilónico. Y viene esta franja de color negro, si ustedes observan aquí, esa es la franja que indica que el lugar quedó totalmente desolado, y como lo comentábamos en el domingo, pues fue esa época donde se quedaron los pobres por medio de los mandatos del rey, para que pues estuviera ahí cuidando el lugar, ¿no? Después viene otro momento en el 539,
que vemos que es cuando le toca a Esdras, si se acordarán, comentábamos que fue Esdras y Ezequías, si no mal me equivoco, quienes vienen de la cautividad, regresan y por el mandato del nuevo imperio se hace la remodelación, bueno, la reconstrucción, perdón, de la ciudad y vuelve a estar bajo ahora sí que el gobierno de los descendientes, ¿verdad? Y pues aquí algunos historiadores le llaman que es el imperio aquemédico, parece que sí es como se dice en español, ¿verdad? Y luego, un poquito más adelante, en el 332, porque viene una fuerte, y digamos que una fuerte influencia por parte de la cultura griega, aún así, aunque la ciudad sigue controlada, ¿verdad? Por los judíos, viene un periodo helenístico donde hay una gran influencia por parte de los griegos. Luego, aquí viene una ruptura y viene el reinado hesmoniánico en el 63 antes de Cristo. Y ya vámonos aquí hasta el 63 antes de Cristo, viene el gobierno de Roma, o sea, siguen gobernando los judíos, pero están bajo el dominio de los romanos en esta parte, o sea, siguen siendo quienes dominan, pero están bajo la tutela de Roma. Y aquí viene la segunda destrucción del templo, que es en el 70 después de Cristo, y es precisamente donde viene nuevamente esta franja negra. Estas dos franjas negras, si se dan cuenta, corresponden la primera a la destrucción del primer templo y la segunda a la destrucción del segundo templo. Después de ahí viene estas franjas amarillas donde ya indica lo que sería un gobierno romano, ¿sí? En este caso, este color... ¿Alguien se abrió su micro? Alguien se abrió su micro sin querer. A ver. Déjenme. Acá está. Ya. Pues sí. Entonces, si ustedes observan, después de la destrucción del segundo templo, viene aquí esta pequeña franjita azul que representa una recuperación de la ciudad por parte de una revuelta de algunos judíos, pero dura muy poquito. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora viene el dominio romano y le cambian el nombre a Jerusalén, le cambian el nombre y le ponen ahora Aelia Capitolina. Durante todos estos años que Roma gobernó en esa ciudad, le cambió el nombre y le llamaba Aelia Capitolina. Después, en el 326 después de Cristo, como ya está la religión cristiana, ya se había vuelto oficial y que se había esparcido, llegan y reconquistan la ciudad y son quienes le vuelven a dar el nombre de Jerusalén. En el 326 después de Cristo, la ciudad es conquistada por los cristianos, ¿sí? Ahora, quiero que se den cuenta que entonces, mis hermanos, digamos que a partir del año 130 después de Cristo, ya no hay ocupación judía. La ocupación judía está representada por el color azul, ¿sí? Aquí tenemos desde el 1550 hasta el año 636 después de Cristo y vean cómo ha venido evolucionando. Entonces, repito, desde que Roma destruye la ciudad, le cambian el nombre y solamente hasta el 326 es capturada por los cristianos, no los judíos, ¿sí? Consideren esa parte importante. Vamos a seguir avanzando en el tiempo. ¿Qué pasó después? Perdón. Los cristianos entonces estuvieron hasta el 614 después de Cristo. Luego aquí ven que hay una franja azul porque viene una recuperación por parte de los judíos nuevamente, pero que dura muy poquito. Si ustedes se dan cuenta, por eso esta franja azul dura muy poco. Perdón, es recuperado por los cristianos. Y ahora sí, en el año 636 después de Cristo,
la zona, la ciudad es conquistada por el Imperio Árabe, ¿sí? Este color verde, mis hermanos, representa la ocupación de la ciudad y de la zona por los árabes. Y duró desde el 636. Luego aquí viene un color, un verde un poquito diferente porque es otra tribu diferente, los tulunidas. De repente también conquistaron la ciudad, pero luego volvieron a ser recuperados por los árabes. Luego en el 969 la conquistan digamos, estas subfamilias de los árabes, los fatimidas. Después vemos aquí también otras revueltas, pero bueno, todos estos colores verdes representan que son al final de cuentas quienes practican el Islam, ¿sí? Estas personas que conquistan la zona de la ciudad. Luego, en el 1099, vienen las cruzadas, que es este intento por parte de los guerreros cristianos, los cruzados, ¿verdad? En recuperar la ciudad, y la recuperan, se la quitan a los árabes en el 1099, se la quitan y la poseen hasta 1187 después de Cristo, donde nuevamente una división de los árabes, los ayibudis, se los quitan y luego la recuperan y luego se la quitan. Como verán, aquí hubo un momento donde quitaban y regresaban, quitaban y regresaban. Pero ya después del 1260 después de Cristo, vean cómo pertenece bajo el, el gobierno de los árabes, los mamelucos, y después el Imperio Otomano, desde 1516 hasta 1917. Fíjense, mis hermanos, desde 1516 hasta 1917, el Imperio Otomano tenía el total control de la ciudad. Y entonces, vámonos más hacia adelante. Ya después, bueno, perdón, no sé si notaron, aquí está muy chiquito. Déjenme lo voy a volver a poner. Hasta aquí abajo, en 1917, dice que el Imperio Británico tomó control de la zona. Estamos hablando, si no mal recuerdo, que fue el final de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, de entre las naciones que quedaron ganadoras, está precisamente Inglaterra. Y entonces Inglaterra toma control de la zona, la toma del Imperio Otomano, que desaparece después de la guerra, y entonces aquí por eso dice que toma el Imperio Británico control del lugar. Y entonces nos damos cuenta que sigue habiendo ocupación, obviamente, de los árabes y del Islam, y en 1917 se da estos primeros asentamientos judíos. Es cuando después, vean nada más, mis hermanos, si se dieron cuenta todo lo que ocupa el color verde, cuántos años, cuántos siglos pasaron en lo que en la zona no había ocupación judía, no estaban ahí viviendo, o sea, tenía ya generaciones. Bueno, no puedo asegurar que no hubiese nadie al 100%, tal vez había algunas personas, ¿verdad? Pero en su generalidad no se encontraban ahí los judíos, sino fue que hasta 1917 que toma el gobierno británico el control de la zona, y entonces les empiezan a decir que regresen, ¿verdad? Se hace un tratado, que eso lo vamos a ver en la siguiente vez que me toque el estudio para verlo con detalle, para que a partir de la Segunda Guerra Mundial veamos con detalle qué fue lo que se planeó, cuál fue la propuesta que hizo el Imperio Británico a través de las Naciones Unidas sobre la zona. Pero aquí de manera general podemos ver que fue que la zona se dividió para que existiese un Estado israelí o judío y un Estado controlado por los árabes, un Estado musulmán. Y pues es así como quedó. Dice aquí, en 1948 se declara la existencia del Estado de Israel como nación. Después, en 1967, viene una guerra israelí-árabe, y en 1988 se declara el Estado de Palestina, este, que hasta ahorita pues sigue este conflicto. Entonces, miren, este señor nos hace este recuento muy interesante para que veamos entonces, por ejemplo, quiénes han estado bajo el control
de la ciudad, pues los romanos estuvieron en el control 683 años, los judíos han tenido el control de la ciudad 414 años y el Imperio Otomano ha tenido el control de la ciudad 401 años. A ver, Janet, adelante ¿levantaste la mano? No, perdón, no. Ah, ok. Ay. No hay problema, la pueden levantar y me pueden hacer alguna pregunta si quieren. Entonces, y vean, en la parte de abajo de la tabla nos dice el tiempo que las religiones correspondientes han estado bajo el control de la ciudad, que literalmente son estas tres religiones importantes. El Islam ha estado controlando la ciudad en un total de 1283 años. El judaísmo ha estado controlando la ciudad en un total de 1197 años. Y el cristianismo ha tenido el control de la ciudad durante 410 años. Entonces, mis hermanos, si se dan cuenta, definitivamente la zona, la ciudad, es una historia muy compleja. Es una historia, no es fácil de simplemente decir quién ha estado ahí. Bueno, son números que marcan, podríamos decir, que pues si por dársela por derecho de quién estuvo más tiempo, pues diría, pues fueron los romanos, ¿no? Pero pues los romanos ya no están. Entonces, si se dan cuenta, pues sí, es una zona llena de matices, ¿verdad? Y que desde sus orígenes, pues ha tenido este rasgo importante de complejidad. Déjame aquí volverla a poner por acá. Jaime o mi hermana Rosalba, ¿iban a decir algo? Adelante. Adelante. Sí, Jehová esté contigo. Quería preguntar, que estoy viendo que el islamismo tiene 1283 años. Que ocupó la ciudad, el tiempo que, o sea, esa tablita solamente es indicar, diciendo, bueno, en resumen, las religiones, ¿qué tanto tiempo la han ocupado? No es la antigüedad del Islam, es cuánto tiempo la gente que practicó el Islam gobernó la ciudad. Entonces eso fue lo que se hizo en la tabla, simplemente poner como un resumen. Adelante. Sí, pero mi duda es, ¿cuánto tiempo nació o tiene el islamismo? El Islam es más antiguo. Ahí solamente es qué tiempo ocupó la ciudad. Sí, no, el Islam es más antiguo. Pero digamos que el tiempo que ocupó la ciudad estuvo ahí en Jerusalén como tal, un total de 1283 años. ¿Sí se entiende? Entonces lo que representa la tabla es nada más eso, es simplemente un resumen tomando en cuenta pues ahora sí que los elementos históricos, ¿no? Eso quiere decir que el Islam es más antiguo que el cristianismo. Bueno, esa parte no me la sé, no sé exactamente el origen a partir de cuándo. Yo ahorita con el dato que tengo, yo diría que sí. A ver, adelante, es que de repente me confundí, estoy hablando en ese caso del judaísmo, que es más antiguo, en mi opinión, porque empieza con Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Adelante, Ricardo, hola. Si se dan cuenta y recuerdan el estudio que les di, ahí está cuando se creó cada una de las religiones abrámicas. Consúltenlo para que tengan las fechas. Lo voy a agregar a esta parte de esta tabla para tenerlo inmediatamente en la siguiente vez que me toque. Adelante, Ricardo, Pola, ¿qué iban a preguntar o comentar? Ya viene Pola para acá, adelante. Ajá. Es que mi micrófono no sirve. Está muy chiquito. Pues sí, yo pienso que es más antiguo porque esto entiendo que están ahí los árabes. ¿Sí? Es pregunta. No, bueno, aquí
Exactamente. Bueno, es que aquí se refiere solamente al el tiempo que estuvo la ciudad ocupada por gente que practicaba el Islam, Pero nada son los más. árabes. Ajá. Pero son diferentes tribus, porque si te diste Ah, cuenta, ajá, en sí, la gráfica, pues no solamente es así como que árabe como tal, sino ha ajá, habido bajo diferentes nombres. sí, pero la mayoría, bueno, es que sí, eso es, abarca árabes. Y pues yo relaciono, tiene que ser más antiguo porque cuando los árabes sur se dice que es, bueno, yo lo entiendo así, una mezcla de egipcios con israelitas, cuando Sara permite que entre Agar, y desde ahí empieza el problema con Sí. Ismael. Pero ahí Paul, hay que destacar que una cosa es, digamos, el surgimiento del pueblo árabe, esa es una cosa, y otra cosa es el surgimiento del Islam. Sí, la Indudablemente, los religión. árabes como pueblo son más antiguos y el Islam vino algunos años después, pero eso es interesante, eso lo voy a agregar en la siguiente tabla para que tengamos esas dos referencias. Pero aquí vuelvo a insistir, no nos confundamos, es solamente está hablando esta persona de cuánto tiempo estuvo ocupada la ciudad con las personas que practicaban esa religión, nada más es lo que está poniendo él ahí. No es la antigüedad ni del judaísmo, ni del cristianismo, ni la antigüedad del Islam. Es solamente cuánto tiempo la ciudad estuvo ocupada con gente que practicaba esa religión, ¿no? Para que uno conozca que, pues todos han estado ahí, ¿no? De una u otra manera, claro, menos el cristianismo, diría que es el que tiene menos tiempo, ¿verdad? Pero las demás, como el Islam y el judaísmo, pues sí han estado ocupando la ciudad bastante tiempo, ¿no? Sí, entiendo. Gracias. Sí, así es. Como dice mi hermano, hay que repasar su estudio que ya nos dio de las religiones abrámicas y sí lo voy a agregar, pero en esta parte ya no se lo puse. Entonces, aquí, mis hermanos, lo que quisiera destacar es, nuevamente, voy a regresarme entonces a esta tabla, que bueno, mi intención de que conozcan todos estos datos, mis hermanos, es que, bueno, aquí nuevamente vuelvan a ver, lo que está de color azul representa ocupación judía, ¿sí? Lo que es de color, en este caso, por ejemplo, dorado representa ocupación romana, lo que es de color rojo representa ocupación cristiana y lo que es de color verde representa la ocupación pues, del Imperio Árabe y por ende también del Islam eventualmente, ¿verdad? Y pues bueno, eso nos habla de una zona que está llena de matices. Ahora sí que pues muchas culturas convergen ahí, pero yo vuelvo a insistir que me quedo con esta idea y esa misma idea la podemos seguir analizando. Yo les invito a que nos quedemos como tarea precisamente estas indicaciones que nos hace Jesús, en donde ya nos dice que pues el templo como tal no es lo relevante, el templo físico, sino que nos debemos precisamente concentrar en lo que es la parte espiritual, porque a ver, aquí ¿dónde está? Espérenme, creo que lo tengo hasta acá, más atrás, espérenme. Ahí, aquí está. Acuérdense, este es muy importante, ¿no? Que es Juan 4, del 19 al 24. Les voy a leer cómo dice. Dice, acuérdense, cuando está hablando Jesucristo con la samaritana. Entonces dícele la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y entonces dícele Jesús, mujer, créeme que la hora es y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, creo yo que aquí uno de los mensajes que nos enseña el Evangelio es que, indudablemente, pues la presencia de nuestro Dios es una presencia totalmente universal, que no está realmente atada a un espacio físico,
en donde solamente pueda ser honrada ahí. Indudablemente, yo opino, tengo esta opinión muy particular, que toda la crianza que hace nuestro Señor Dios con el pueblo de Israel, con los hijos con la descendencia de Abraham, ¿verdad? Es una gran enseñanza para nosotros, porque son ellos, ahora sí, como quien dice ahí, como lo está diciendo Jesucristo, ¿no? Dice, la salud viene de los judíos, y claro que sí, porque es gracias a ellos, a su desarrollo. Si nosotros podemos ver, Dios los está criando a ellos como pueblo, y ellos efectivamente son nuestro gran ejemplo, en donde vemos cosas tanto positivas como también vemos las cosas negativas que no se deben hacer. O sea, gracias a ellos tenemos un gran ejemplo en donde podemos ver plasmadas tanto todas las virtudes que podemos nosotros aspirar, y también todas las cosas que no se deberían de hacer, porque es el ejemplo, para mí, no sé cómo lo ven ustedes, el ejemplo vívido de lo que son las leyes de Dios hechas a realidad. Indudablemente, ¿verdad? Ellos tienen toda esta serie de ritos que nosotros podemos leer y aprender de ellos, pero cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, dice, bueno, ahora sí, pueden entrar todos los pueblos, porque ahora ya no estamos limitados a una zona, no estamos limitados a una región, sino que la palabra de Dios se esparce por todos lados. Y ahora, como dice aquí, la hora viene donde se puede adorar a Dios en cualquier lado. Indudablemente, en un principio, a través de la tutela del pueblo de Israel, pues estaba la necesidad de tener que ir hacia allá, de tener que escucharlos, ¿no? De tener que estar cerca de ellos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, esto se vuelve universal, ¿sí? Y entonces ahí nos hace esta recomendación de Jesucristo, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí le agregaría también esa parte cuando Jesucristo les dijo en ese momento a sus apóstoles, ¿no? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, al final de cuentas, toda la enseñanza y toda pues sí, toda esa sabiduría que viene repartida en el Antiguo Testamento, al final de cuentas tiene la intención de llevarnos hacia la sabiduría de Jesucristo, que nos comparte y que nos enseña. A ver, adelante, Vero, ¿te escuchamos? Buenas noches a todos, un gusto y placer saludarles. Bueno, yo pienso que la religión de los judíos sí, iba a decir que no, pero no, sí. La religión de los judíos, pues a mí no me place mucho tomarla, o sea, por ejemplo, Madonna es judía y muchos americanos, también he visto películas de judíos y pues así cosas en el sexo. Son muy detallados, o sea, tienen que hacer cosas muy raras que nosotros acá los latinos, pues eso no nos complace a nosotros hacer esas cosas. Entonces, pues es una religión muy rara y si pues yo, o sea, no traigo nada contra ellos, ¿verdad? O sea, obvio no, porque pues nuestra religión nace también de ellos, o sea, de la cristiana que somos nosotros. Entonces, pues, así como pues vi cómo bailaban con el Buda, se me hizo algo muy feo y pues no es algo que, o sea, que Jehová los tenga que castigar en ese momento, o sea, o Dios, o sea, no es como un castigo, más bien como que un aprendizaje, ¿no? Pues ellos tienen que aprender a cuidar sus estatutos, o sea, lo que ellos muestran en la Biblia, porque pues es de ellos, me refiero. Y pues es todo, o sea, espero no alterar nada porque, o sea, es nada más, o sea, como una no contradicción, sino como un comentario breve porque, sí espero que entiendan que, pues, o sea, yo ahorita estoy soltera, pero pues, o sea, son películas que he visto, nada más es todo. Gracias, Vero, gracias, Dios te bendiga. Sí, simplemente pues agregaría yo, indudablemente, que bueno, no nos preocupemos, al final de cuentas muchas veces las películas son solamente interpretaciones artísticas, y pues bueno, realmente uno
démonos la oportunidad de conocer más a profundidad acerca de las culturas, porque luego necesariamente las películas no hablan la realidad de un pueblo o la realidad de una cultura, porque luego son opiniones muy particulares que pueden ser tanto de un director o de una actriz, pero que no necesariamente ni engloban la opinión de la nación, ¿verdad? Ni tampoco representan la generalidad de sus habitantes, ¿no? Como por ejemplo nosotros cuántas veces no hemos visto que a nuestro México en películas extranjeras, decía unos productores, siempre que dicen, está la imagen, ¿no? Y se ve que están no sé, en Los Ángeles, y todo se ve muy bonito, muy claro, lleno a color, y de repente se van a México y mágicamente todo se empieza a ver de color amarillo. Le ponen un tono y ponen un pueblito de mexicano y todo se ve amarillo, amarillo. Y pues de hecho había una campaña por parte de unos productores mexicanos que le decían a los productores estadounidenses que pues dejaran de poner esos colores amarillos porque pues México no es amarillo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, simplemente recalcar de que lo que veamos en producciones audiovisuales, recuerden que no representa la generalidad de una nación, tampoco la generalidad de un pueblo, sino démonos la oportunidad de conocer más a profundidad acerca de esas culturas, como bien así lo han hecho nuestros hermanos que nos han dado los estudios, por ejemplo, de nuestro hermano Jaime, para conocer a profundidad el origen de cada una de estas formas de pensar, que a mí en lo particular me gusta conocer porque siento que me enriquece y me permite comprender mejor a todas las personas que piensan diferente a mí, y eso no quiere decir que yo vaya a cambiarme de religión, sino simplemente quiero conocer también cómo opinas, cómo piensas, para poder yo también ampliar mi criterio, y al final de cuentas cada quien es libre de decidir qué fe quiere procesar, qué fe quiere actuar y vivir. Bien, mis hermanos, pues ahorita vamos a parar por este momento, me toca entregar la guardia, y en la siguiente vez que me toque, si Dios me permite, vamos a hablar a detalle la era moderna, cuál ha sido el desarrollo de digamos, el origen de esta situación que se vive en esa zona, a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Ahorita pues espero que está ahí el registro de la historia del lugar desde los tiempos más antiguos hasta la Segunda Guerra Mundial, pero ya eso ya lo veremos en la siguiente ocasión. Que Jehová les bendiga y les guarde, y pues si tienen sus preguntas también ahí las guardan con toda confianza para la siguiente vez que nos veamos. Gracias. Y pues ahora voy a